tardes a todos. Este es un hermoso día. Otra vez, como dice la palabra, este es el día que Dios creó. Primero Dios lo creó para alabarle, para bendecirle y para que nosotros lo disfrutemos. Y qué mejor disfrutarlo a través del conocimiento de la palabra, a través de oír la palabra. Ahora no es una prédica la que traigo para ti en esta mañana, sino es una enseñanza, y es a raíz de una pregunta que unas personas muy especiales nos hicieron. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Para dónde vamos? ¿Qué pasa cuando morimos? Si realmente todo se acaba en el momento que morimos o realmente la vida continúa después de que nosotros morimos. La Biblia, como muchas religiones también y muchas culturas, siempre se preguntaron. Ustedes van a ver, por ejemplo, los egipcios hacían grandes pirámides y a los faraones los enterraban con muchas joyas y muchas cosas, porque ellos creían también de que había vida después de la muerte. Pero, ¿qué es lo que realmente, aparte de las religiones, sectas, culturas, dicen? Aparte de eso, ¿qué es lo que la Escritura dice? ¿Qué es lo que realmente nos importa a nosotros como cristianos? Saber de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora vamos a usar muchos versículos bíblicos, porque hay un principio en la teología, que es que la Biblia explica la Biblia. O sea, no tenemos que explicar más que lo que hacemos los predicadores o maestros de la palabra, es exponer la palabra, pero la palabra misma se explica. Y para que una doctrina o una verdad en la Escritura sea aceptada o válida para nosotros, tiene que ser consistente desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y esto que vamos a estudiar ahora acerca de la muerte y acerca de qué sucede después de la muerte, es algo consistente. Lo vamos a ver desde el Génesis. La Biblia habla sobre la muerte y llegamos a Apocalipsis y también la Biblia habla sobre la muerte. Así que esto es un tema, creo, no solo de curiosidad, lo explico, no solo es curiosidad, sino que es de suma importancia para el creyente, porque es parte de nuestras doctrinas, es parte de nuestra fe, es parte de nuestras creencias, de nuestras convicciones y de nuestra esperanza que tenemos en Cristo. Porque la misma Escritura dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y seríamos los más dignos de lástima. Y si Cristo resucitó, dice la Escritura, también nosotros vamos a resucitar igual como Cristo resucitó. Amén. Pero mientras llega ese momento de resucitar, y esa es la pregunta más específica, entre el morir y el resucitar, la primera resurrección para los que morimos en Cristo y la segunda resurrección para los que mueren sin Cristo, ¿qué pasa en ese lapso? ¿Qué le pasa al cuerpo? ¿Qué le pasa al alma? ¿Qué le pasa al espíritu? Y esa es la pregunta que yo creo que muchos se hacen, aparte de la vida totalmente eterna después de la primera resurrección, especialmente que vamos a tener los que hemos creído en Cristo Jesús. Pero antes de eso, yo quisiera explicarte, esta no va a ser una prédica que va a durar media hora o 45 minutos, probablemente dure mucho más que eso, pero yo quiero que te quede claro. No lo podemos editar en dos prédicas porque estamos en vivo en YouTube, en Facebook, y vamos a editarla en YouTube, pero ahorita en Facebook va a aparecer como una sola prédica, así que te pido que tengas paciencia. Si tienes hambre de la palabra de Dios, si tienes sed del conocimiento de Dios y su palabra, pues no, yo creo que lo vas a disfrutar, entender todo esto que muchas veces para muchas personas es como una incógnita, como algo, un misterio, algo que no lo entienden. Y para poder empezar a hablar sobre esto, yo quiero explicarte cosas antes que llegar al punto de qué sucede para nosotros los cristianos. También voy a explicar un poco para otras religiones o sectas, qué es lo que ellos piensan, pero qué es lo que la Biblia nos muestra a nosotros acerca de ese lapso entre morir y la primera resurrección. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver, que
hay ciertas religiones que piensan o creen acerca del nacimiento o de volver a nacer otra vez o de más bien de la reencarnación. Hay ciertas religiones como el hinduismo, el budismo, el jainismo, el taoísmo y algunas tribus de África y algunas tribus en América. Ellos creen en la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Bueno, según el concepto de la reencarnación, que es una teoría, porque es algo 100% que ellos no lo pueden probar para nada, absolutamente solo es una creencia cultural o filosófica de parte de estas religiones o culturas, es que cuando una persona muere, resucita en otro cuerpo o vuelve otra vez a tener una segunda vida en otro cuerpo. A eso se le llama reencarnación. Y vuelvo a repetir, hay varias religiones o culturas como el hinduismo, el budismo, el jainismo, el taoísmo, algunas tribus o culturas en África, en América, especialmente América del Sur, como por Brasil, todos esos lugares donde todavía hay muchas tribus que son territorios llamados vírgenes, que todavía no han recibido la palabra de Dios, todavía siguen creyendo como la reencarnación, como una forma de una segunda vida. Eso es lo que creen estas religiones. Ahora, hay otro pensamiento que es bíblico, que es la encarnación. La diferencia de la reencarnación es que una persona nace, muere y vuelve a tomar otro cuerpo y vive en ese otro cuerpo una segunda vida. Pero la encarnación, ¿qué es en realidad la encarnación? Bueno, este término sobre la encarnación solo aplica para Cristo. ¿Qué significa la encarnación? Es que Cristo, antes de tomar un cuerpo humano, antes de venir a esta tierra como un ser humano, Él ya existía antes. Él ya tenía vida junto con el Padre. Él tenía una vida, Él era espíritu junto con el Padre antes de tomar un cuerpo y llamarse Jesús, porque Jesús es su nombre de la persona de Cristo como humano, y Jesucristo o Cristo, que es el nombre mesiánico, es el nombre de Cristo o su nombre como la persona divina, el que vino, el prometido, el que venía a salvar a la humanidad. Ahora, eso es con relación a la encarnación. Hay muchos versículos bíblicos que prueban la encarnación de Cristo. Escucha bien, no la reencarnación, sino la encarnación de Cristo. O sea, es Cristo existiendo como Dios antes de hacerse humano, y luego para poder hacerse humano vino a este mundo y nació y tomó un cuerpo físico y se manifestó, que el mismo apóstol Pablo habla que ese fue la carne de Cristo, o sea, su cuerpo fue el velo que Dios usó para manifestarse a los hombres. Por ejemplo, Filipenses 2, versos 6 y 7, yo ya lo tengo acá escrito, tú puedes apuntar solo las citas. Esto es para poder acortar el tiempo, así que cuando terminemos las prédicas y tú has apuntado las citas, puedes corroborar las escrituras. Pero Filipenses 2, 6 al 7 dice que el cual, siendo en forma de Dios, o sea, está hablando de Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, Cristo ya existía como Dios, ya existía en la forma de Dios, en la esencia de Dios, y Él se despojó. La traducción palabra de Dios para todos, el verso 7 dice, al contrario, Él se quitó ese honor, o sea, ese privilegio, y aceptó hacerse un siervo y nacer como humano, al vivir como hombre. O sea, Cristo Dios, viene a la tierra, toma un cuerpo al nacer y vive en ese cuerpo que es su velo para manifestarse a los hombres. Y Él vivió como hombre,
pero también vivió como Dios. O sea, él no era 50% hombre y 50% Dios. Él era 100% hombre y 100% Dios. Y esto lo vamos a ver dentro de las siguientes escrituras, como Juan capítulo 1, verso 1 al 3, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Escucha cómo dice la escritura, en el principio era el verbo, ese se refiere a Cristo, la palabra encarnada. Y el verbo, o sea, Cristo otra vez, o la palabra encarnada, era con Dios y el verbo era Dios, dice el apóstol Juan bien claramente. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Cristo en su divinidad como Dios, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo fue hecho a través de Cristo. A eso se refiere la Biblia como la encarnación. Es el único ser sobre la tierra, lo acepten o no las demás religiones, lo quieran o no, como los testigos de Jehová, que dice que Cristo fue creado por Dios como Dios, con un nivel un poco más bajo que Dios. Cristo es igual a Dios en la misma esencia de Dios, lo dice Juan bien claramente acerca de que Él era Dios y Él era con Dios. Él era espíritu antes de tomar un cuerpo. Mira lo que dice Juan 5:58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. De hecho, por esta misma declaración, la escritura dice que casi que lo mataban, ¿no? Lucas 10:18, también él dijo estas palabras. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, Él ha existido siempre y va a existir siempre. Él es eterno. Él murió físicamente cuando tomó un cuerpo y fue creado su cuerpo, obvio, pero Él como espíritu, como Dios, nunca fue creado. Él es eterno y seguirá siendo eterno. A eso se refiere la escritura con la encarnación. Al único que se le puede dar ese término, lo repito otra vez, es a Cristo. Ahora, usted me dirá, bueno, pero los ángeles también toman una forma corpórea, una forma humana, sí, pero eso solo lo hacen para manifestarse visiblemente a los hombres, a los seres humanos. Lo hicieron en el Antiguo Testamento muchas veces, donde ángeles tomaban forma humana, pero luego dejaban esa forma humana, esa manifestación, porque era solo una manifestación, dejaban esa manifestación para luego seguir siendo espíritus. Ellos fueron creados como espíritu y van a seguir siendo espíritu por la eternidad. Nunca un ángel va a poder ser hombre. Ahora, los demonios, por ejemplo, cuando poseen un cuerpo, eso se llama posesión, una posesión demoníaca, donde hay un espíritu dentro del cuerpo, pero hay un espíritu inmundo que puede entrar al cuerpo y tomar un control, usurpar ese cuerpo, porque no tiene ningún derecho de hacerlo, ninguna autoridad para hacerlo, sino que lo usurpa ese cuerpo y toma posesión de ese cuerpo. Esa es una posesión demoníaca. Los ángeles simplemente, ellos es una manifestación haciéndose corpóreos, o sea, haciéndose una manifestación visible, pero lo de Cristo no fue ninguna de esas cosas, sino que Él tomó un cuerpo que nadie lo había tenido, que fue creado ese cuerpo exclusivamente solo para Cristo. Aparte, podemos ver otra de las manifestaciones de Cristo, muchas manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento, especialmente a lo que la Biblia le llama parusías, o se le llama en la teología, a parusías o teofanía, que es lo mismo, teo de Dios y fanía de aparición. Teofanía son apariciones de Cristo. Por ejemplo, cuando vienen tres hombres y se le acercan a Abraham, y la Biblia dice que Abraham adoró a uno de ellos, con el que se quedó platicando, y los otros dos se fueron para Sodoma y Gomorra para ejecutar el juicio que había contra esas dos ciudades. Pero el que se quedó con Abraham
la Biblia nos lo muestra que ese era Cristo, que era Cristo tomando una teofanía, o sea, haciéndose como los ángeles también, corpóreo. Ahí todavía Cristo no es que se había encarnado, sino simplemente estaba manifestando una manifestación corpórea humana para manifestarse en este caso Abraham. Lo mismo cuando Moisés ve una zarza que está ardiendo en Éxodo 3 y la zarza no se quema, la voz que oye es la voz de Cristo, no la voz del Padre. Lo mismo cuando Moisés va al monte Sinaí y está en el monte Sinaí, la escritura dice que miraba cara a cara a Dios y platicaba con Dios cara a cara como cualquier amigo platica con su amigo. Pero vemos unos versículos más adelante que dice la escritura que cuando Dios le dijo a Moisés, mira, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar, dice Moisés le pidió ver su rostro. Y la respuesta de Dios fue, nadie ha visto el rostro de Dios y vive después de eso. ¿Cómo es eso que primero él hablaba cara a cara con Dios como un amigo habla con su amigo y luego que le pide ver su rostro, no se lo deja ver? ¿Y por qué Moisés le pide ver su rostro si se supone que ya se lo había visto? Bueno, el rostro del cual está hablando Moisés que quería ver era el rostro de la gloria del Padre. En cambio, cuando hablaba cara a cara con Dios, de acuerdo a lo que dice la Escritura, lo que estaba pasando en ese momento era que Moisés estaba hablando con Cristo en ese momento. Así que por eso es que él podía hablar cara a cara como un amigo habla con otro amigo. Pero cuando Moisés pide ver la gloria de Dios o el rostro de Dios, está refiriéndose al Padre, Dios le dice, mira, mi rostro no lo vas a poder ver, pero te voy a pasar mi gloria enfrente de ti y solo vas a ver un costado de parte mía. Cuando tú veas ese costado, tú vas a estar escondido atrás de una roca. Esa misma roca de la cual está hablando la Escritura no es otra cosa más que la persona de Cristo. Tuvo que Moisés, aún la Biblia habla sobre la roca que anduvo con el pueblo de Israel en el desierto, y dice que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento afirma y confirma que esa roca era Cristo Jesús. Así que podemos ver también la existencia o la preexistencia eterna de Cristo en su eternidad como Dios, mucho antes de que Él naciera, físicamente. Él ha existido toda la eternidad, o sea, no podemos decir ni siquiera mucho antes, porque no hay palabra para definir excepto una, que es la eternidad. Él ha sido eterno, inmortal, toda la vida ha sido eterno. Eso se llama la encarnación. Ahora, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Lo que nosotros sucede cuando venimos a este mundo se le llama simplemente un nacimiento. Se nos da en ese momento un cuerpo, y vivimos en ese cuerpo, pero nosotros no existíamos antes. No como algunas personas creen o dicen, que nosotros antes éramos espíritus y existíamos en algún lugar, y llegó el momento en que Dios nos diera un cuerpo y nacer en ese cuerpo y vivir en ese cuerpo. No. Eso doctrinalmente y bíblicamente no es probado ni es cierto. Nosotros nunca nacimos o nunca vivimos antes en un espíritu. Cuando la Escritura dice que Él nos predestinó antes de la creación, se refiere que en el conocimiento de Dios eterno que Él tiene, Él ya tenía planeado tener un pueblo al cual Él desde antes había escogido. Pero ese pueblo no había sido creado antes. Ese pueblo fue creado, o cada uno de nosotros fuimos creados en el momento de nuestro nacimiento. A eso nosotros le llamamos nacimiento, no reencarnación, ni mucho menos reencarnación. Ahora, hay tres pensamientos o corrientes teológicas que se mueven mucho acerca o tienen mucha influencia dentro de los conceptos de la muerte, que tienen que ver con el momento de morir. Bueno, uno es la reencarnación, ya lo hablamos, ya mencionamos las sectas. La reencarnación es que la persona muere y nace en otro cuerpo. Ahora, el otro concepto acerca de la muerte
que lo predican mucho los testigos de Jehová o los sabatistas, o también se les conoce como los del séptimo día, que también están equivocados, porque ya lo vamos a probar a través de las escrituras, es que ellos dicen que en el momento que una persona muere, escucha bien esto, el cuerpo vuelve a la tierra, y bueno, y eso es cierto, la escritura lo dice, el espíritu vuelve a quien lo creó, ya vamos a hablar de eso, y el alma, dice, o muere o queda dormida hasta la primera resurrección si murieron en Cristo, o la segunda resurrección para los que no murieron en Cristo. Ahora, ¿qué se refiere la escritura con el espíritu que la Biblia habla en Génesis? Cuando ellos dicen cuando la escritura dice que el espíritu vuelve a quien lo creó, que es Dios. Bueno, el espíritu del que habla Génesis en el capítulo 2, que en hebreo sería neuma, está hablando de soplo de vida o aliento de vida, o también se traduce como un viento, o también se traduce como un espíritu. Pero no está hablando del mismo término espíritu como cuando nos referimos a Dios, que Dios es espíritu. Dios es vida, sí, y Jesús vino a dar vida y vida eterna, pero Él vive como un espíritu, mientras que nosotros los seres humanos fuimos creados como humanos, vamos a morir como humanos, vamos a resucitar como humanos y vamos a vivir eternamente. Los que morimos en Cristo como humanos y los que mueren sin Cristo, bueno, van a ir a condenación eterna como humanos. Pero cuando la Biblia habla de que el Espíritu vuelve a quien lo creó, se refiere a ese soplo o aliento de vida. Ahí va o regresa, no importa si la persona haya sido mala, o haya aceptado a Cristo, o no haya aceptado a Cristo, o si la persona ha sido buena, los términos que tú quieras usar. Cuando esa persona muere, el espíritu, que hablo que no son los mismos términos de espíritu como cuando nos referimos a Dios, ese espíritu no es un espíritu en sí mismo como una persona en sí, como Dios es una persona o el Espíritu Santo es una persona, no, es simplemente se está refiriendo a la vida, al aliento, al soplo de vida que Dios le dio. La vida le pertenece a Dios, no importa cómo la persona haya vivido en el cuerpo, haya vivido para Cristo, para Dios, o no haya vivido para Dios, ese aliento de vida le pertenece a Dios, por lo tanto va a regresar a Dios. El cuerpo va a regresar a la tierra, y eso está totalmente claro, no hay mucha confusión ahí, pero eso es lo que los testigos de Jehová creen. El problema no es el cuerpo, vuelve a la tierra, el problema no es el soplo de vida, vuelve a Dios, el problema es con relación al alma. ¿Qué sucede con el alma? El alma duerme, como dicen los testigos de Jehová, o desaparece, o como nosotros creemos de acuerdo a la escritura, los cristianos, nosotros creemos de que el alma no queda dormida con el cuerpo, o no desaparece con el cuerpo que se convierte en polvo, sino el alma queda viva. Ahora lo vamos a ver. Hablando de la primera resurrección, nosotros podemos verlo en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. No lo voy a leer eso ahorita porque no es el tema. Pero el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses explica acerca de los que murieron en Cristo. Dice que van a resucitar, y los que hayamos quedado, dijo él, seremos levantados y transformados todos en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección lo menciona más que todo Apocalipsis capítulo 6, capítulo 20, verso 6, Apocalipsis 20, verso 11 al 15, donde habla sobre la segunda resurrección, que es la resurrección de los que murieron sin Cristo y que van a resucitar para ser juzgados, y luego, de acuerdo a Apocalipsis, para ser luego lanzados junto a Satanás, al falso profeta, y todos los que murieron sin Cristo a un lago de fuego y azufre. Bueno, eso es lo que habla de acuerdo a la primera y segunda resurrección. Entonces, solo para recapitular, la reencarnación es lo que piensan los
las sectas o religiones que ya mencionamos antes, que la persona después de muerta vuelve a tomar otro cuerpo. Los que duermen es según los testigos de Jehová. Esto solo lo repito para aclarar que son las personas que su espíritu o su aliento de vida vuelve a Dios, su cuerpo vuelve a la tierra y el alma desaparece. Ahora, ¿qué pensamos nosotros los cristianos? ¿Qué le sucede al alma? Bueno, de acuerdo a la Biblia, nosotros regresamos o vamos con Cristo al paraíso celestial. De acuerdo a la Biblia, nosotros vamos al paraíso celestial para estar con Cristo eternamente hasta la resurrección, hasta que Cristo venga. Y todos los que murieron en Cristo sean resucitados y los que estemos vivos seamos también arrebatados y juntos transformados, como lo repetí antes, en un abrir y cerrar de ojos para vivir eternamente con Cristo. Ahora, ¿cómo surge el alma? Antes de probar bíblicamente de que el alma ni duerme, ni desaparece, ni mucho menos se encarna en otra persona, sino que va al tercer paraíso o al tercer cielo, porque existen tres paraísos, porque la palabra Edén se traduce como un lugar de disfrute o se traduce también como paraíso. Ese fue el Edén, fue el primer paraíso. El segundo paraíso fue el seno de Abraham, donde fue Cristo, ya lo vamos a ver junto con el ladrón en la cruz. Y el tercer paraíso fue o es donde está Cristo y todas las almas que estuvieron en el seno de Abraham, porque el seno de Abraham ya está vacío, y se fueron juntamente con Cristo al tercer paraíso. Ese mismo paraíso, y ya lo vamos a ver con textos bíblicos, donde el apóstol Pablo también fue cuando fue arrebatado, que él dice, no sé si fui en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, lo único que sí sé que fui al paraíso, o sea, al tercer paraíso, al tercer cielo, ahí donde están las almas que mueren en Cristo. ¿Y a dónde están las almas que mueren sin Cristo? Bueno, la Escritura habla de que están en el Seol o en el Hades, que es un lugar descrito que también lo vamos a ver, aparece también en Lucas, capítulo 16, lo vamos a ver, que es un lugar de tormento, donde están las almas mientras es la resurrección o la segunda resurrección para ellos, para luego ser lanzados al fuego, al infierno, que es el lago de fuego y azufre que habla Apocalipsis. Ahora, ¿cómo surge el alma? Bueno, Génesis 2, capítulo 2, verso 7 dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Mira, dice Génesis 2:7, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y cuando ya lo había formado, sopló en él aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. La Reina Valera, edición antigua, lo traduce mejor, y dice que fue el hombre alma viviente, porque la palabra soplo, lo repito otra vez, o espíritu en este caso, o aliento de vida, es lo mismo. Entonces, cuando Dios creó al hombre, creó el cuerpo, formó más bien al hombre, luego le dio aliento de vida. En esa unión entre el cuerpo y el aliento de vida se formó el alma. Cuando el hombre no tenía ese aliento de vida, simplemente era un barro. Cuando Dios sopla ese aliento de vida, nace el hombre, es creado el hombre, y en ese momento nace el alma del hombre. Y por eso la Escritura dice que es una alma viviente. Y lo corroboramos también, como dije, tiene que ser consistente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y tiene que ser consistente en el Nuevo Testamento también, y lo vemos en 1 Corintios 15:45. Dice la Escritura, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Ve la diferencia? Dice que Adán fue hecho alma viviente, o sea, cuando formó Dios el cuerpo y cuando le dio aliento de vida,
el hombre tiene vida, es un ser, y a ese ser se le llama alma viviente. Mientras que de Cristo, o el segundo Adán, que se refiere a Cristo, se le llama espíritu vivificante. Así que, ¿cómo surge otra vez el alma? El alma surge en la unión del cuerpo y el espíritu, y ahí nace el alma. Nosotros, de acuerdo a la Escritura, somos tripartitos. Algunos, aún la cultura hebrea cree que somos un solo ser dividido en espíritu y cuerpo, pero en realidad la Biblia muestra que nosotros somos espíritu, porque tenemos aliento de vida, somos alma, porque fue creada en el momento de la unión entre el espíritu y el cuerpo, y somos cuerpo porque somos materia, somos parte física. ¿Cómo sabemos? Bueno, la Escritura lo dice, 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, o sea, completamente todo nuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos comprobando de que el hombre no solo es cuerpo, no solo es espíritu, sino que es espíritu, alma y cuerpo. Es espíritu porque tiene aliento de vida, es un alma porque nace de la unión del cuerpo y el espíritu o el aliento de vida, y es un cuerpo porque pues somos materia, estamos físicamente acá en esta tierra. Ahora, ¿qué es lo que dice el Antiguo Testamento y qué es lo que dice el Nuevo Testamento acerca de a dónde es que va el alma? Bueno, los testigos de Jehová y los sabatistas agarran ciertos versículos del Antiguo Testamento, especialmente para hacer creer de que el alma desaparece o muere o queda dormida. Pero recordémonos una cosa, y es un principio dentro de la teología y es un principio claro dentro de la Biblia, que muchos de los escritores del Antiguo Testamento escribían cosas que ni siquiera ellos mismos lo entendían. Hay revelaciones dentro de la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, que fueron para el tiempo del Nuevo Testamento, para el tiempo después de Cristo, después de que Cristo resucitó. Por lo tanto, los escritores sagrados del Antiguo Testamento escribieron cosas sin entender lo que realmente estaban escribiendo. Eso lo vamos a ver más adelante con versículos bíblicos. Ahora, Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra, o sea, refiriéndose al hombre, como era, o sea, porque de ahí fue tomado, del polvo fue hecho, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, o sea, refiriéndose otra vez a ese soplo de vida. Eclesiastés 9:5. Ahí no estamos hablando todavía del alma, porque el entendimiento del alma todavía Salomón no lo había entendido todavía. Aun cuando Salomón escribió Eclesiastés, él mismo confiesa que quiso inquirir, quiso ver qué es lo que pasaba con la sabiduría que Dios le había dado. Sabiduría es una cosa, revelación es otra. Él tenía sabiduría, dice la Biblia, que sin contar a Cristo, él fue el hombre más sabio sobre la tierra. Pero no, escucha, Salomón no tenía revelación completa. No tenía una revelación de lo que era Cristo y lo que iba a pasar después de Cristo, como la revelación que tuvieron los escritores sagrados en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, en el Nuevo Pacto. Porque no es Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento, sino es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Esa sería la forma más clara de decirlo. Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Dice, los vivos saben que van a morir, pero simplemente no saben para dónde van a agarrar. Ni aún Salomón lo sabía. Él solo sabía que el cuerpo iba a la tierra y el espíritu, el soplo de vida, iba a Dios. Entonces parecía que de acuerdo al concepto de Salomón en Eclesiastés, ahí se terminaba todo. Y lamentablemente para muchas personas que no quieren creer en Cristo, esta es una mala noticia. La vida no termina con la muerte.
la vida no termina con la muerte. Vamos a ver textos bíblicos que el mismo Señor Jesús dice que nosotros pasamos de muerte a vida. El mismo Señor Jesús enseñó acerca de la vida. Él es el mismo ejemplo que hay vida después de la muerte, porque Él murió y estuvo 3 días muerto en el seno de Abraham y su cuerpo físico muerto, y luego volvió otra vez por el poder del Espíritu Santo a la vida. Él es un testimonio, y Él antes de morir enseñó sobre que había vida después de la muerte, o sea, la muerte física, y que había vida eterna para los que moríamos en Cristo Jesús, cuando moramos o los que ya murieron. Pero mira lo que dice también Job 14:14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. O sea, como que Job tenía un poco de centello, de luz acerca de la eternidad, porque él mismo se hace esa pregunta, ¿no? Pero todavía alberga la esperanza y dice: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación, o mi libertador, traduce otras palabras, refiriéndose a Cristo. Él mismo dijo, yo creo sin entenderlo en totalidad, esa es mi opinión, que cuando él dijo, yo sé que mi Redentor vive, él no lo entendió en el concepto de redención del Nuevo Testamento. Todavía eso estaba velado para ellos. ¿Por qué? Porque la misma Escritura lo dice. También lo vamos a ver adelante. Apunta todo eso, porque todos esos textos de lo que estoy hablando hoy te los voy a probar a través de la Escritura. Así que dice Job, si el hombre muriere, volverá a vivir. O sea, no lo sabe. Con todo alberga una esperanza que dice hasta que venga mi liberación. Santiago dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Esa es una verdad. El cuerpo, cuando sale el aliento de vida, muere, pero no el alma. Eso solo, Santiago solo se está refiriendo al cuerpo. Mira la Nueva Biblia Viviente, de acuerdo a Job 27:3, dice, afirmo que mientras viva, mientras haya en mí aliento de Dios. Ezequiel, también se agarran de ahí los testigos de Jehová y los sabatistas, de este versículo de Ezequiel 18:20, la primera parte de Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿A qué se refiere con que el alma que pecare, esa morirá? Bueno, tú pecas y no mueres, sigues físicamente vivo. ¿Por qué? Porque la Biblia, escucha bien, y tu alma sigue viva, tú sigues vivo, por lo tanto el aliento de vida sigue en nosotros. Porque la Biblia habla de muerte en dos términos. Una muerte física, que es cuando sale el alma del cuerpo. Eso tú lo puedes ver en Génesis 35:18, cuando Raquel estaba por dar a luz a Benjamín, dice la Escritura que se le salió el alma. También lo puedes ver en Primera de Reyes 17, 21-22, cuando la Escritura dice que Elías con la viuda oró por el hijo de la viuda que se murió y pidió que el alma regresara al muchacho, connotando que al regresar el alma, el muchacho iba a volver otra vez a la vida. Entonces, el alma cuando muere sale, pero no cuando peca, porque la vida o la muerte, la Biblia especialmente la muerte, la Biblia lo interpreta en dos términos. Uno, la muerte física, cuando se sale el alma, lo que estoy explicando ahorita, y la otra es la muerte espiritual. ¿Cuál es esa muerte espiritual? Bueno, cuando el hombre peca, su relación con Dios es afectada negativamente, y esa separación produce una muerte espiritual entre Dios y el hombre. Eso fue lo que le pasó a Adán. El mismo Señor se lo dijo a Adán en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia y del bien, del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, la pregunta de Génesis 2:17 es, ¿murió físicamente después de que Adán y Eva comieron del árbol que Dios les había prohibido que comieran? No, la Biblia dice que después de eso, aún la Biblia dice que después de que
Adán engendró a Set, que fue el tercer hijo de los que tuvo con Eva. Dice que Adán vivió 800 años después y, escucha bien esto, y Adán vivió más de 900 años, o sea, vivió muchos años más después de que comió del árbol que Dios le había prohibido que comiera junto con Eva. Quiere decir entonces que cuando Dios le está diciendo a Adán y a Eva que si comían de ese árbol ciertamente morirán, lo que les estaba diciendo, escucha bien esto, es que iban a morir espiritualmente. La relación de Adán y de Eva con Dios ya nunca más volvió a ser la misma. Y como nosotros venimos de la misma descendencia de Adán, el pecado de Adán también lo heredamos nosotros. Por lo tanto, cuando tú y yo nacemos, escucha esto que voy a decir en este momento, pon atención. Nacemos espiritualmente, físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. ¿Cuándo es que nosotros nacemos espiritualmente? Es cuando venimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, ahí nacemos en el Espíritu. A eso le llama la Biblia la nueva creación o hombre interior o el nuevo hombre. Es otro tema, pero solo te lo dejo para que tú veas qué es lo que sucede o por qué decimos que cuando Dios le dice a Adán, ciertamente morirás, no se estaba refiriendo definitivamente a la parte física, sino a la parte espiritual. Cuando el hombre peca, su relación con Dios es totalmente alterada, se interrumpe a causa del pecado. Ahora, ¿cuál fue la mentira de Satanás? Y es otro versículo que también los testigos de Jehová, los sabatistas y otras sectas se agarran. La mentira de Satanás fue esta: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, la mentira fue en este aspecto. Realmente ellos no iban a morir porque Satanás se estaba refiriendo físicamente. Ciertamente no van a morir. Eva quizá no lo entendió, Adán quizá no lo entendió. Pero lo que sí, y es donde está la mentira, sí realmente murieron. Murieron, la palabra de Dios se cumplió porque murieron espiritualmente otra vez. Su relación con Dios fue alterada. Dios los saca del Edén, a Adán y Eva, y la relación entre Dios y ellos y el resto de la humanidad hasta el día de hoy no volvió a ser igual, excepto cuando venimos a Cristo nuevamente. Amén. Oye, como dice Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue, dice, su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sigue diciendo la Escritura, porque no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Ves? O sea, cuando el hombre peca, muere, no físicamente, el hombre sigue vivo, pero Dios lo saca del Edén para que no tome del árbol de la vida y viva para siempre físicamente. Pero espiritualmente él ya había muerto, físicamente él siguió viviendo, pero con el tiempo, también a raíz del pecado, bueno, también ellos murieron. Adán murió, Eva murió, y todos los seres humanos hasta el día de hoy vamos a morir, excepto si estamos todavía vivos cuando Cristo venga. De lo contrario, todo ser humano va a morir antes. Los únicos que no han experimentado muerte, de acuerdo a las Escrituras, es Enoc y Elías, que fueron arrebatados. Pero de lo contrario, de acuerdo a las Escrituras, la Biblia dice que el hombre siguió viviendo, igual que Eva. Adán siguió viviendo, pero murieron espiritualmente. Por eso Dios tuvo que sacarlos. Dice que puso querubines y puso una espada alrededor de todo el Edén, de todo el paraíso, para que el hombre no entrara y tomara otra vez, tomara del árbol de la vida y viviera para siempre. Así que Adán, de acuerdo a la Biblia, Génesis 5:5, vivió, escucha bien, 930 años por todo. Y tenía, dice la Escritura, 800 cuando engendró a Set. 800 años cuando engendró a Set, Génesis 5:4. Y ahí dice que tuvo hijos e hijas, y luego murió
hasta los 930 años. Así que tanto el versículo de Eclesiastés como de Ezequiel acerca de qué sucede con el alma y el concepto de los testigos de Jehová de que el alma muere o desaparece o duerme, está totalmente equivocado. Está totalmente equivocado porque la Escritura dice que Dios es un Dios de vivos. Y dice, yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, ya te voy a dar el texto bíblico. Soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob, porque yo soy un Dios de vivos. Cuando Dios dijo eso, ya Abraham había muerto físicamente, ya Isaac había muerto, Jacob había muerto y sigue llamándose Dios de vivos. ¿Por qué? Porque el alma no muere. Todos los que murieron escogidos por Dios en el Antiguo Testamento fueron al seno de Abraham. Y todos los que hoy morimos en Cristo o vamos a morir en Cristo o los que van a morir en Cristo, porque solo Él sabe quiénes van a morir antes de su primera venida, cuando Él venga para arrebatarnos. Todos los que mueren antes de que Cristo venga, vamos hacia el tercer paraíso para estar juntamente con Cristo. El segundo paraíso, está totalmente vacío. Y la Escritura muestra que estaba en el centro de la tierra y que solo dividía un abismo entre el Seol, o sea, el lugar de tormento o infierno, y el paraíso. Eso lo vamos a ver más adelante. Está en Lucas capítulo 16. Ahora, así como vimos, vamos a ver esta otra escritura. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique, ya lo vimos. Es esta otra escritura, dice Colosenses 1:26-27. Dice, el misterio que había estado oculto, escucha esto, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros, esperanza de gloria. En esta escritura, la he leído porque en esta escritura prueba de que habían cosas, misterios son cosas ocultas, que son veladas, que todavía no las podían entender o no habían sido reveladas para las personas del Antiguo Testamento, habían sido ocultas y fueron manifestadas para el tiempo del Nuevo Testamento. Y dice el apóstol Pablo, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Por eso es que yo dije que muchos escritores del Antiguo Testamento escribieron cosas sin entenderlas, porque para ellos estos misterios, como no había llegado el pleroma, o sea, la plenitud del tiempo, había sido velado. Pero Dios lo reveló a través de los apóstoles, especialmente a través del apóstol Pablo. Dios lo reveló para nosotros. Así que de una cosa yo puedo decirte, aunque a lo mejor te va a escandalizar, cuando Salomón escribió Eclesiastés, no tenía ni siquiera idea de la eternidad, porque él mismo se preguntó muchas veces en todo lo que es el libro de Eclesiastés, ¿para dónde va el hombre después de muerto? Él sabía que el cuerpo iba a la tierra y el espíritu, soplo de vida, iba al cielo, pero el alma, ¿para dónde iba? Y una prueba es Eclesiastés 3:21. Dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Quién sabe? O sea, él mismo se hace esa pregunta, a pesar de que también en el mismo Eclesiastés él confiesa y dice que en el capítulo 9 y en el capítulo 12 que el espíritu vuelve a Dios. Aquí él mismo se contradice y dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe que si el espíritu del hombre, el espíritu de los hijos de los hombres va a subir arriba? Y si el espíritu, o sea, el aliento de vida de los animales desciende abajo de la tierra,
Otra forma o otros versículos que explican de que en el Antiguo Testamento los escritores no tenían toda la revelación que tuvieron los del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Por ejemplo, está en Daniel capítulo 12, verso 4. Dice la Escritura que Dios le dijo a Daniel que cerrara las palabras y que sellara el libro hasta el tiempo del fin. Daniel capítulo 12, verso 4, le dijo, sella esta palabra, cierra este libro y sella estas palabras hasta el tiempo del fin. Pero escucha lo que le dice Dios o Cristo a Juan en Apocalipsis 20:10. No selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No cierres la palabra de este libro, porque el tiempo está cerca. Así que, otra vez, de acuerdo a las Escrituras, vamos a seguir viendo más versículos bíblicos. De acuerdo a las Escrituras, escucha, y de acuerdo a nuestras convicciones, a nuestra doctrina como cristianos, si es cierto, otra vez lo repito, el cuerpo va al polvo, va a la tierra y se convierte en polvo, o lo incineran como lo hacen ahora. El espíritu, soplo de vida, va a Dios, porque es la vida, le pertenece a Dios, y el alma va al tercer paraíso. Lucas 26:23. Una de las cosas, vamos a leer Lucas 6:23, cuando va el Lázaro, que era el pobre, y el rico. Esto no es una parábola, esto es algo que Cristo contó de algo real. La mayoría de teólogos está de acuerdo que esto no tiene nada que ver con una parábola, porque una parábola es una comparación de algo de la vida natural, como Jesús habló de los pájaros, habló de las flores del campo, de la hierba, para poder dar una verdad o explicar una verdad doctrinal. Pero esto no es algo de lo natural, sino de lo sobrenatural. Por eso, esto de la historia de Lázaro, el pobre, que así le llama la Escritura, y el rico, no entra en el marco del concepto o definición de lo que es una parábola. Pero escucha, uno de los problemas que nosotros tenemos es que nosotros no leemos la Biblia, la mayoría de nosotros no lo hacemos, en los idiomas originales, que era el hebreo, el arameo, que se escribió un porcentaje muy pequeño. La mayoría fue escrito en el Antiguo Testamento en hebreo, y el griego, que fue escrito para lo que es todo el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Y lo que más complica todavía con relación al griego es que el griego del Nuevo Testamento, que se escribió en el primer siglo, se llama el griego koinoné, que es el griego del vulgo. Ese griego ya no se habla en los tiempos de hoy. El griego que hoy se habla es totalmente diferente al griego koinoné del siglo I. Por lo tanto, si tú, aunque estudiaras griego o aprendieras a hablar griego de hoy, el griego moderno de hoy, no entenderías muchas palabras o conceptos o definiciones del griego koinoné del primer siglo, o griego que era el griego más que todo del vulgo. Un ejemplo solo para que veas es en Lucas 16:23. Lucas, cuando está hablando, dice que el rico fue al Hades. Al Hades. Cuando se refiere al Hades, se está refiriendo a ese lugar de tormento o al infierno. Pero en el Salmo 16:10, el salmista está profetizando acerca de la muerte de Cristo y usa la palabra Seol, que significa sepulcro, porque así fue traducida del hebreo al español. Y esa es una de las cosas que más se nos complican a la hora de interpretar la Biblia, porque tenemos las traducciones en el español y muchas de ellas hacen diferencia en cuestión de concepto, en cuestión de cómo se tradujo la palabra, porque la misma palabra Hades se está ocupando como infierno, y la misma palabra el salmista la ocupa, o Seol, la está ocupando para hablar de Cristo cuando Cristo estuvo 3 días
su cuerpo en el sepulcro, que también lo podemos ver en Hechos 2:27, ahí se ocupa la palabra Hades, y en el Salmo 16:10 se ocupa la palabra Seol, porque uno está en hebreo y el otro está en griego, y está hablando de sepulcro. De hecho, escucha, las traducciones, Dios habla hoy, la Nueva Biblia Viviente, la Nueva Versión Internacional, traducción lenguaje actual, traduce Hechos 2:27 como sepulcro. Hechos 2:27 como sepulcro. La palabra de Dios para todo, la Nueva Traducción Viviente, lo traduce como el lugar de los muertos. O sea, el lugar donde uno entierra a las personas, en otras palabras. Pero resulta que este versículo de Hechos 2:27 lo está aplicando la palabra Hades o Seol al sepulcro. Pero resulta que Lucas 16:23 no la está aplicando para eso, sino la está aplicando para infierno o lugar de tormento. Y eso presta a confusión a la hora de leer las escrituras, porque mucha gente cree que cuando la Biblia dice que Cristo descendió a las profundidades de la tierra, fue al infierno. Cristo no tenía nada que hacer en el infierno. De hecho, cuando le dijo al ladrón en la cruz, que vamos a ver el texto, cuando le dijo al ladrón en la cruz, te lo aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nunca le dijo, estarás conmigo en el infierno. Porque cuando Cristo descendió los 3 días, Él le dijo, esta tarde estarás conmigo. O sea, el ladrón nunca fue al infierno, él fue al paraíso. Cristo se lo aclaró muy bien. Y estarás conmigo. O sea, no le dijo, tú vas para el paraíso y yo voy para el infierno. No le dijo eso. Y cuando la Biblia habla de las profundidades de la tierra, se refiere porque en medio de la tierra, en las profundidades de la tierra, ya lo expliqué anteriormente, pero lo repito, estaba el Seol, o sea, el infierno o lugar de tormento, y estaba el paraíso. Y solo los dividía un abismo entre uno y otro. De acuerdo a la experiencia del rico, pareciera como que el paraíso estaba en un lugar más alto, porque dice, alzando mis ojos, dice, vi a mi padre Abraham y a Lázaro, el pobre. Bueno, ya vamos a ver los versículos bíblicos, pero lo que te quiero decir es que esa es una de las cosas que complica por qué nosotros realmente tenemos dificultad a la hora de explicar a dónde es que va el alma. Pero el alma, otra vez antes de Cristo, y voy a seguir dándote citas bíblicas, el alma no queda muerta, ni queda dormida, ni desaparece, sino el alma va al tercer paraíso con Cristo, y antes de Cristo al seno de Abraham o segundo paraíso. Y lo de Ezequiel, y lo que dice la escritura en Ezequiel, que alma que pecare morirá, se refiere, lo quiero aclarar otra vez para que no quede duda, se refiere no a que iba a morir el alma eternamente, sino que se refiere a la separación o la alteración de cuando el hombre peca de su relación con Dios. Ahora, Génesis 2:8 nos habla del primer paraíso, que es el Edén, y Lucas 16:22 nos habla sobre cuando fue el pobre o Lázaro llevado al paraíso. Lucas 23:43. Jesús le dice al ladrón en la cruz, estarás hoy conmigo en el paraíso. Así que te vuelvo a repetir las escrituras. Primer paraíso, Génesis 2:8. El segundo paraíso, Lucas 16:22. O cuando Jesús muere junto con el ladrón en la cruz, Lucas 23:43. Y el tercer paraíso es el paraíso celestial. Es el paraíso donde el apóstol Pablo fue, que no sabe si fue en espíritu o en cuerpo, según de Corintios 12, del 1 al 4. Él dice, ciertamente no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, refiriéndose o hablando de sí mismo, que hace 14 años sin el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. Escucha cómo sigue diciendo la escritura.
Déjame, te lo voy a terminar de leer acá, que creo que esa parte no la completé, pero 1 Corintios, 2 Corintios 12, 1, 4. Por si tú la quieres buscar también, 2 Corintios 12, 1, 4 dice: fue arrebatado, dice, te lo voy a volver a leer, ciertamente no me conviene, dice, gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Mira, primero dice hasta el tercer cielo, escucha. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. En esa escritura el apóstol Pablo nos está hablando de un hombre que fue arrebatado al paraíso. Está hablando de que él fue, no sabe si en cuerpo o fue en espíritu, pero fue arrebatado. Ahora, vuelvo otra vez a repetir, de acuerdo a las escrituras, cuando el hombre muere en Cristo Jesús, nos vamos juntamente con Cristo, porque Él ya no está, cuando Él resucitó, Él ya no está más en el seno de Abraham, sino está en este tercer paraíso del que el apóstol Pablo está hablando. Ahora, Él mismo dijo, cuando aún no había muerto, en la casa de mi Padre, escucha bien, hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, pero se los digo porque es así, en otras palabras, ¿no? Se los digo porque es así. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, O sea, la Biblia nos enseña en muchos versículos de que el alma realmente no muere. El alma no muere, el alma sigue viva. La Escritura nos enseña de que nosotros, vamos a resucitar, vamos a tener un cuerpo glorificado cuando Cristo venga. Los que hayan muerto van a resucitar primero y los que estemos vivos vamos a ser arrebatados. No vamos a ver muerte. Pero los que sí murieron, los que sí vieron muerte, se les va a dar un cuerpo, porque la Biblia dice que esto inmortal tiene que ser transformado en algo inmortal, esto de corrupción en algo que no tenga corrupción. La Biblia nos muestra que nosotros nuestro cuerpo físico va a ser transformado, va a ser totalmente diferente. Va a tener el mismo cuerpo glorificado que Cristo tuvo cuando nacimos, cuando Él resucitó. Es el mismo cuerpo glorificado. Cuando Cristo resucitó, es el mismo cuerpo que nosotros vamos a tener. La Escritura dice que carne ni sangre, esos son misterios, carne ni sangre van a poder heredar el reino de los cielos. Este cuerpo que nosotros tenemos ahorita, escucha, no va a ser el mismo cuerpo que se nos va a dar a la hora de resucitar. Ahí se explica la pregunta que muchas personas hacen. ¿Qué va a pasar si a la persona la cremaron? ¿Qué va a pasar si sus cenizas las tiraron unas al mar, otras las tiraron, qué sé yo, en otro país? ¿Qué va a pasar con las personas que murieron ahogadas y su cuerpo fue comido por los peces pequeños, y los peces pequeños por unos más grandes y los peces más medianos por otros más grandes? ¿Cómo ese cuerpo va a volver otra vez a unirse para poder resucitar? Bueno, Dios va a darnos un cuerpo glorificado. Aún si quisiéramos pensar en eso, para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Dios puede hacer que todas las células, átomos, todas las partes de nuestro cuerpo vuelvan a unirse, no importa dónde estén. Nada es imposible para Dios. Pero no va a ser así.
porque este cuerpo es carne y es sangre. Y la Biblia dice que carne y sangre heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Y mientras nosotros recibamos ese cuerpo glorificado, el cuerpo que Dios nos ha dado, va a quedar en la tierra. Escucha, se va a hacer polvo. O los que cremaron, cremados. O los que murieron en el mar, esparcidos o comidos por los animales. O sea, depende cómo murió la persona. Los que se quemaron, se devuelven ceniza completamente. Pero nuestra alma, en este momento, las almas de las personas que han muerto en Cristo, en este momento, están con Cristo en el paraíso. El apóstol Pablo dice esta parte de la Escritura. Escucha, si él supiera que su alma no iba a estar con Cristo inmediatamente al morir, él no hubiera dicho, yo estoy en estrecho. Por un lado me quisiera quedar en este cuerpo porque por amor a ustedes, porque les conviene a ustedes. Por eso me quisiera quedar en este cuerpo. Pero también dice, estoy en estrecho porque quisiera partir y estar con Cristo. Si el alma duerme, si el alma desaparece, si el espíritu vuelve a Dios, que es un soplo de vida, y si el cuerpo se convierte en polvo, ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo que él deseaba morir para estar con Cristo? Él sabía que al nomás pasar el umbral de la muerte, él sabía que al nomás el apóstol Pablo dar su último suspiro, él sabía que en ese momento iba a ver a Cristo Jesús. Aún hay pruebas de testimonios. Claro, eso puede ser un poco subjetivo porque nadie lo puede probar. Puede ser como una teoría porque nadie lo puede probar. Pero hay testimonio de personas. De que unas que llegaron a un lugar muy hermoso del cual no querían regresar. Otras fueron a un lugar de tormento feo de los cuales querían regresar para salir de ese lugar. La historia de Lázaro y el rico. ¿Y qué más? La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Cristo estuvo en la muerte y fue más allá y vivió qué pasa después de la muerte. Él estuvo en el seno de Abraham. Ahora, tanto Abraham como David, como Moisés y como todos los que murieron escogidos por Dios en el antiguo pacto, ahora están con Cristo. Y los que mueran o muramos, si es que morimos antes de que Cristo venga, vamos a estar también con Cristo juntamente con ellos. Nuestra alma va a estar mientras viene nuestra resurrección. Mientras viene nuestra resurrección eterna, cuando Cristo venga por su iglesia, por su pueblo. Así que, si te queda alguna duda o alguna pregunta, puedes poner algún comentario dentro de de la página de Facebook y explicar, y ahí te podemos explicar más aún. Pueden llamar a nuestro número de teléfono 519-222-0548. Estamos aquí en Canadá, en la ciudad de Cambridge, Ontario. Nuestra iglesia se llama Ministerio Cristiano Río de Avivamiento. Si tienes alguna pregunta o quieres algún otro versículo bíblico, con mucho gusto te lo vamos a proporcionar o comentar o explicar. Pero quiero que sepas que tú no quedas en un sepulcro, tu alma no queda en un sepulcro, tu alma va a la presencia misma de Cristo, como el mismo apóstol Pablo lo deseaba. Él deseaba que su alma, que al morir iba a ver a Cristo. Él mismo decía, tengo que quedarme un poco más por amor a ustedes, por beneficio a ustedes. Pero en realidad quisiera partir, o sea, morir y estar nuevamente con Cristo Jesús. Espero que haya podido explicártelo lo más claro posible. Espero de que te haya sido de bendición y de consuelo saber de que tú al morir, si morimos en este momento, si tú mueres o yo muero en este momento, en Cristo Jesús, nuestra alma va hacia la presencia de Dios, hacia la presencia de Cristo, tal y como el apóstol Pablo fue cuando murió, como Pedro fueron cuando murieron. Bueno,
no me queda más de decirte que el Señor te bendiga. La palabra es preciosa, es clara. La Biblia es clara, la Biblia es profunda, pero sencilla a la vez. Cuando tú tienes un corazón dispuesto a conocer de la palabra, no dudes que el Espíritu Santo, quien es el maestro de maestros, estará ahí para explicarte. Bueno, quiero nomás orar, decir: Padre, te doy gracias porque tu palabra nos bendice, nos edifica, nos revela lo que para algunas personas son misterio, pero sabemos que para nosotros no lo son porque están reveladas en tu palabra. Señor, tenemos una esperanza viva. Tu palabra dice: Cristo en mí, esperanza de gloria. Esas palabras fueron dichas también por el apóstol Pablo, y sabemos como el apóstol Pablo tenía la certeza de que al morir iba a estar con Cristo, así también nosotros hoy tenemos la misma certeza, que si en este momento morimos, vamos a la presencia misma de Cristo, al tercer cielo o al tercer paraíso, como tú le quieras llamar. Que Dios te bendiga, que tu fe siga siendo firme y fuerte, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, que de acuerdo a las profecías bíblicas, estamos ya casi en la recta final. Así que esfuérzate para que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: he luchado la buena batalla de la fe. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos.